Muchísimas gracias. Debo agradecer primero profundamente a Jesús Ortega y a Eric Villanueva la invitación para participar en este importante encuentro. Saludo a mi amigo Carlos Navarrete. Señor rector, muchas gracias por recibirnos en su casa. Efectivamente, soy secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, pero voy a exponer en esta mesa, en este encuentro de Izquierda Democrática, en mi calidad de integrante y miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, centro co-convocante de este foro. Voy a tratar de hacer un recuento de lo que ha pasado en México en las últimas 3 décadas. Un balance que me parece necesario, no solo para cumplir esta vieja sentencia de conocer el pasado para no repetir los mismos errores arrastrados, sino porque realmente me parece que seguimos metidos en un tren, una discusión bastante inercial, a veces perezosa, sobre la economía, el crecimiento económico y los beneficios económicos a la población. La historia que quiero contar es la de mi país y más concretamente la de mi generación. Un tiempo en el que México ha cambiado muy profundamente, pero creo que este cambio no se ha asimilado ni entendido correctamente. No hablaré de todas las transformaciones, pero al menos trataré de hacer un recuento de las que considero las 3 más importantes, las que fueron transformaciones definitorias del presente. Me refiero al cambio demográfico, el cambio económico y el cambio político. Me concentraré en ellas porque creo que su sola visión panorámica, vistas sus interacciones solas, nos llevan a la conclusión de esta que trataré sea mi ponencia, que es: no podemos crecer, no podemos pensar en bienestar si no pensamos en redistribuir. Dicho esto, en una nuez, México necesita redistribuir para crecer. Los últimos 30 años, un auténtico periodo histórico, es decir, un periodo lo suficientemente largo en el tiempo, con una configuración especial y en el que ocurrieron cambios únicos y originales, cambios que México no los había vivido nunca. Me explico. De los años 80 para acá ocurrieron, como decía, transformaciones en la demografía, en la economía y en la política que, para bien y para mal, han cincelado dura y duraderamente el rostro del país. Soy de los que creen que el desarrollo paralelo y yuxtapuesto entre esos 3 grandes procesos estructurales definen lo que pasa hoy. Una transición demográfica por la cual el número de niños ya no es mayoritario y de manera concomitante la pirámide de edad es dominada ahora por jóvenes de entre 22 y 30 años por primera vez en la historia. Solo el 10% de la población hoy es mayor de 60 años. Esto abre una de las oportunidades estructurales más definitivas en nuestro tiempo. Por primera vez, los hogares están habitados por 2 adultos con capacidad de proveer ingresos a familias que son además más pequeñas. Es decir, somos mucho más en edad de producir de quienes dependen de quienes producimos. Si México es capaz de generar los empleos que requiere esta gran masa de adultos jóvenes, cada vez más urbanos y neuróticos, habrá dado un gran salto en la calidad de vida de sus hogares. El gran problema hasta ahora es que frente a esta oportunidad, frente al llamado bono demográfico, nos hemos quedado más que cortos. La generación de empleos dignos suficientes
es nuestra gran asignatura a resolver. Esto me da pie para subrayar la siguiente gran tendencia definitoria: el cambio estructural en materia económica. La oleada de reformas desde 1983 y sobre todo desde 1985 se sucedieron en México y que modificaron la configuración de la organización, la producción y la distribución en la riqueza. Si bien la transición demográfica tuvo éxito al contener el número de hijos por mujer de 7 en los años 60 hasta llevarlas a una tasa arribita del 2 nacional en el presente, el cambio económico produjo frutos mucho más ambiguos: disolución de bolsas rentistas, más libertad económica, más competencia en algunas áreas, pero también, salvo los primeros años del Tratado de Libre Comercio, no generó un crecimiento suficiente. Este crecimiento ha sido parco, incapaz de generar las oportunidades y los empleos que esa transición demográfica ha arrojado en el contexto social de los últimos 10 años y hasta el 2025. En otras palabras, no lo hemos logrado, y si México no es capaz de generar poco más o menos de 1 millón de empleos dignos en los siguientes años, habrá perdido la oportunidad del bono demográfico. No habrá podido sacar de la pobreza a sus hogares y corre el riesgo de ser una sociedad de viejos que nunca dejaron de ser pobres. Un dato es elocuente: en los años 80, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio fue de 2.23%. 2.95 en la década de los 90 y 1.70 en esta primera década del nuevo siglo. Como pueden ver, el crecimiento promedio del PIB en 30 años en ya una generación de mexicanos no es para cantar aleluyas. 2.3% en 30 años, justo cuando nuestra sociedad más se modernizó, se globalizó y más mexicanos tocan todos los días la puerta del mercado laboral. Paralelamente, México ensayaba su tercera transformación histórica, la transición democrática, que comenzó en el año de 1977 y concluyó, creo yo, con un éxito envidiable en el año de 1996. La trama de esa historia cuenta cómo un país de 100 millones de habitantes en ese entonces pudo desmontar pieza por pieza un sistema político profundamente autoritario mediante reformas y pactos entre fuerzas ásperamente enfrentadas. Comenzó con una amnistía a los presos encarcelados por razones políticas, con la legalización del proscrito, hasta entonces Partido Comunista, y con la ampliación de la Cámara de Diputados para que todas las corrientes políticas significativas contaran con voz y representación en el Congreso. Desde ahí, las oposiciones adquirieron presencia, se fortalecieron regionalmente primero, luego nacionalmente, y desde esa posición renovada reclamaron más y más reformas que siguieron abriendo y democratizando el sistema. Veamos los rasgos esenciales del mundo político del que venimos: partido hegemónico, presidencialismo con enormes capacidades constitucionales y metaconstitucionales, el presidente en el vértice del mecanismo de decisión y negociación, subordinación de poderes legislativo y judicial al ejecutivo, federalismo formal, un centralismo real, subordinación de organizaciones sociales, sindicales, empresariales al poder político. La decisión de quien gobierna en todos los niveles estaba en manos de una coalición cerrada, elecciones sin competencia, partidos de oposición testimoniales, leyes electorales restrictivas. ¿Y qué tenemos hoy? Un régimen pluripartidista y competitivo, presidencialismo acotado,
los poderes ejecutivo, legislativo, judicial adquieren su independencia, alternancia real en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Los diferentes niveles de gobierno también multiplican sus grados de autonomía y operan por sí mismos. Se autonomizan también los grupos sociales, las elecciones son altamente competitivas, las leyes electorales se han abierto, la decisión de quién gobierna la tienen los ciudadanos. No llegamos, como no llegó ningún país en la tercera ola democratizadora, a inventar un régimen inédito, históricamente inexplorado, ni a una invención constitucional sui generis. Transitamos de un régimen autoritario que concentraba las decisiones centrales de la política a otro, suma de normas e instituciones nuevas, y en el cual el voto del ciudadano de a pie decide lo fundamental en política: quién gobierna. Como dije antes, esta tercera gran transformación estructural se suma, se mezcla, se yuxtapone a los otros dos grandes procesos históricos de los últimos 30 años, el cambio demográfico y la reestructuración económica. Estos tres procesos, sus interacciones, conjunciones, coincidencias y contradicciones configuran lo fundamental de la historia contemporánea de nuestro país. Creí necesario hacer esa recapitulación porque es el escenario sobre el cual ha vivido, se ha incorporado y ha trabajado mi generación. Apenas y puede imaginarse un país con dinámicas y procesos más definitorios, actuando además al mismo tiempo. Demografía, economía y política desilvanando procesos únicos en un país de más de 120 millones de personas hoy. Creo que nada puede entenderse del México contemporáneo si no se tiene en mente ese telón de fondo estructural. Me parece, al mismo tiempo, necesario embarcarnos hacia una segunda etapa de la democracia mexicana, o si se quiere, hacia una democracia con objetivos explícitos. No solo cuidar y fortalecer las adquisiciones democráticas que tanto esfuerzo nos costaron, sino también asegurar que los fundamentos sociales de la vida colectiva cobren vigencia, se construyan y se desarrollen. Requerimos, pues, asegurar un Estado de Derecho y un Estado universal de derechos sociales y ciudadanos. La generación que me precede y la mía, pues, han vivido un cambio en las capas tectónicas de su convivencia social. No creo exagerar en lo que digo, y aunque no soy de los que piensa que todo lo hemos hecho mal, muy por el contrario, creo que después de 30 años los mexicanos nos merecemos, eso sí, un corte de caja, un balance de época que nos permita seguir avanzando y sobre todo que nos permita corregir. Propongo el tema que me parece central y que creo encontrará empatía y aliados en este auditorio: que la justicia o la equidad son un factor normativo externo al funcionamiento económico. Todos los datos y las experiencias de largo plazo informan de ese fallo sistémico. No hablo de una mala racha, ni de una crisis económica externa, ni de una adversidad coyuntural debido nuevamente a factores externos. Es una concepción económica que debe de ser superada. Quizá, y con más fuerza que nunca, apartarnos de los lugares comunes que han estado en el imaginario público hasta este momento. La igualdad ha sido pensada como un subproducto de la eficiencia y la eficacia económicas. Por el contrario, lo que demuestra la experiencia mexicana es que la igualdad y la distribución son condición del crecimiento, no su resultado. Sin reparto efectivo en los salarios, el empleo, el ingreso, el crecimiento acaba estragado entre los muchos círculos viciosos de una economía que a fuerza de ajustes
crisis, enganche con la globalización, minimizó sus motores internos. Un solo dato bastante actual resulta elocuente. La salida de la crisis en México no se puede sostener con la fuerza de nuestra demanda interna. Los salarios reales en promedio no han subido sino marginalmente desde el 2009 y la creación de puestos formales de trabajo fue de un poco más de 1 millón en los últimos casi 4 años. De modo que la masa salarial real, la que determina el poder de compra, creció apenas 2% anual en este mismo periodo. Por su parte, ni el crédito ni la inversión pública alcanzan para dar el tirón al crecimiento que necesitamos para nuestro ascenso. Dadas las políticas y las estructuras actuales, si el mercado norteamericano camina más o menos bien, que lo está haciendo, el crecimiento mexicano puede aspirar a tasas por arribita del 3% al año, insuficiente a todas luces para el tamaño de nuestras necesidades. Los datos que apunto aquí no son una apuesta teórica, son los propios mercados y las empresas las que reconocen esa realidad y toman sus decisiones o bien se abstienen de tomarlas. En la encuesta sobre las expectativas de los empresarios que levanta el Banco de México, se muestra de manera constante que no son la falta de reformas estructurales, ni siquiera la inseguridad, sino la debilidad de los mercados internos, el obstáculo central a la inversión y a la innovación nacional. Por eso creo debemos insistir en invertir los términos de la cuestión. Más allá del axioma crecer para después distribuir, debemos preguntarnos seriamente, ¿es posible un crecimiento sostenido sin una redistribución razonable del ingreso? Hasta hoy ha colocado a las condiciones objetivo y el equilibrio macroeconómico como fase previa a las políticas de equidad, mismas que deben siempre esperar a que llegue el momento del reparto. Los mexicanos hemos comprobado que los programas de desarrollo, la mejora en las condiciones de vida, ingreso, educación, salud, y lo digo con conocimiento de causa, en donde hemos avanzado de manera sistemática y de forma importante, son, sin embargo, extremadamente lentos, tanto cuando crece la economía, hay que esperar, como cuando entra en recesión, en donde es imposible la redistribución. Con tal concepción, la economía interna no ha mejorado. Los mercados no se han fortalecido lo suficiente, la mayoría de las empresas no son más relevantes, por eso es indispensable una reflexión distinta. Ustedes perdonarán el énfasis añadido en esta tesis, pero es esta, y es una de mis obsesiones en mi actual responsabilidad al frente de la economía de la Ciudad de México. Sostengo que el problema de la justicia social es tan económico como el del crecimiento. Sin circuitos internos fuertes, sin un reparto del ingreso que mejore la capacidad de compra de la mayoría, México no encontrará la salida hacia el desarrollo. Es imposible sostener el crecimiento sin fortalecer la economía interna, redistribuyendo el ingreso desde el principio del ciclo. No estamos ante un problema moral, sino ante un desafío socioeconómico que tiene repercusiones de enorme alcance. Mi convicción es que la redistribución del ingreso es viable junto a un mercado abierto y competitivo, con reglas previsibles y equilibrios definidos para el largo plazo. La sociedad moderna, la estructura productiva, la competitividad, la democracia y un mínimo sentido de justicia están reclamando en México una reforma estructural para la equidad social. Pienso, por ejemplo, 2 temas. 1, volver y revolver nuestra reforma fiscal, sostenida por una sólida coalición política pluralista, para lanzar un programa de inclusión social quizá
el más amplio y universal de nuestra historia, que nos permita pensar y consolidar una renta mínima de ciudadanía para todos los mexicanos. O pienso quizá que nos quitemos los tapujos y empecemos a hablar con seriedad y con fuerza de la dimensión de nuestro salario mínimo que tan solo del 1980 a mediados de la década de los 90 perdió 60% de su capacidad real y a partir de ahí se mantuvo, pero nunca se ha recuperado. Quitémonos los mitos de que es el salario mínimo bajo el que nos hace competitivos, que si subimos de manera sustantiva el salario mínimo generaremos un efecto inflacionario. Ambas teorías son falsas. Es el salario mínimo la herramienta idónea para luchar en contra de la desigualdad y para combatir la pobreza. Una vez en marcha, pues, la gran reforma de inclusión social, podemos emprender otras tareas, amplias o difíciles, pero ya no a costa de más desigualdad, inestabilidad e inseguridad. Termino parafraseando a los padres fundadores de los estados de bienestar en Norteamérica y Europa. La solidaridad es la que sostiene nuestra competitividad, no al revés. Muchas gracias.